Urgente. La Federación Rusa se ha puesto de rodillas. Gerasimov ha traicionado gravemente a Putin. El general está pendiendo de un hilo. El mando militar ha dado marcha atrás. Un golpe por la espalda. China y Estados Unidos están liquidando a la Federación Rusa. El poder de dos. Las armas nucleares están apuntando directamente al dictador. Una palabra más y habrá una explosión. Finlandia está lista para destruir la grandeza rusa en un instante. El ejército está en alerta. La movilización de las fuerzas europeas es un shock. Los Balcanes se han quitado la máscara. Para Moscú esto fue una ducha fría. Orden urgente de reclutar a todos en el ejército. El ejército de Putin nunca había sentido tanta vergüenza. Sobre todo esto en nuestro programa Punto Infernal. Sensación. El Kremlin está más agitado que nunca. En Moscú hay una verdadera tormenta. Gerasimov pende de un hilo y Putin estalla de ira a puerta cerrada. Los generales huyen en masa, queman documentos y sacan en secreto archivos confidenciales. Un ambiente de miedo y traiciones, justo en los despachos del Kremlin. Según los rumores, el dictador ya está buscando a un nuevo culpable para echarle la culpa del fracaso. Pero mientras el Kremlin se devora a sí mismo, el ejército se desmorona. El poderío ruso resultó ser un mito. ¿Sobrevivirá Moscú a su propia tormenta? Lo sabrás en un momento. La última pata de la silla de Valery Gerasimov se ha roto. El movimiento afirma que en el Kremlin están muy descontentos con el trabajo del general y, por decirlo suavemente, con sus informes poco veraces desde el frente. Y también citando datos oficiales de uno de los grupos de tropas de la Federación Rusa. el discreto y carente de carisma Valery Gerasimov es la persona a la que Putin debe su primer mandato presidencial. Fue él quien, mientras en Moscú se preparaban para marcar las casillas en las papeletas, dirigía las operaciones de combate por el pueblo de Komsomolsk. Esta lucha, que duró 15 días, se convirtió en la clave y la última de la segunda campaña chechena de los rusos. Gerasimov le dio la victoria al candidato Putin, avanzando sobre los numerosos cadáveres de soldados del ejército ruso y de habitantes locales. A los habitantes se les permitió salir del pueblo. Bueno, no les permitieron llegar muy lejos. Se vieron obligados a permanecer varios días fuera de las afueras del pueblo, pero en realidad cumplían el papel de escudo humano. En 2012, fue precisamente Gerasimov quien presentó al liderazgo de Ucrania la fórmula de la guerra híbrida. En ese momento, él aseguraba que era necesario alejarse de las guerras clásicas y dirigirse hacia la desestabilización local. Según Putin, esto consiste en el uso activo del potencial de protesta. Un poco más tarde, los rusos probaron la fórmula de Gerasimov primero en Crimea y luego en Donbass. Según los investigadores de Bellingcat, en 2014, Valery Gerasimov fue el iniciador del envío de tropas regulares rusas cerca de Ilovaisk, en Ucrania, y de la transferencia de equipo militar ruso a los separatistas, con el cual, entre otras cosas, fue derribado el Boeing Malasio. Gerasim el Mudo, como llaman entre ellos a este gris cardenal del Estado Mayor, ha sobrevivido a todos sus críticos más brillantes y ruidosos. Aquellos que no nos dan municiones se las comerán lentamente, muy poco a poco, allí en el infierno. Tenemos una escasez de municiones del 70%. Shoigu, Gerasimov, ¿dónde están las municiones? Prigozhin fue volado. Strelkov-Girkin muere tras las rejas. Después del escándalo, precisamente gracias a los esfuerzos, a ese lugar fue enviado también el favorito de los setniks rusos, el general Popov, por Valery Gerasimov. Incluso después de que lo sacaron del Ministerio de Defensa, el mudo Gerasim sigue sentado en su silla, aunque los rumores sobre su destitución se han estado difundiendo activamente desde el verano del año pasado. Y ahora, supuestamente, realmente tienen fundamento. En el lugar de Gerasimov, si fracasa en la toma de Pokrovsk para mediados de noviembre, llegará un tal Viktor Viktorovich Poznichir, quien nació y creció cerca de la ciudad ucraniana de Sumy. Se sabe poco sobre él. Por un decreto secreto fue condecorado con la Orden de Yukov y en febrero, en el año 2024, recibió el rango de coronel general, un reconocimiento importante dentro de la jerarquía militar. Las ciudades de Palmira y Alepo, ambas situadas en Siria y conocidas por su relevancia histórica y estratégica, también fueron mencionadas en este contexto. Además,
Paznigier habló sobre el trabajo que realiza la policía militar rusa en Oriente Medio, destacando su función en el mantenimiento del orden, la protección de la población civil y la cooperación con las autoridades locales para garantizar la estabilidad en la región. Asimismo, criticó la presencia de fuerzas militares estadounidenses en la zona, señalando que su intervención ha generado tensiones y ha complicado los esfuerzos internacionales para lograr la paz. Una mayor resonancia causó la declaración del teniente general sobre los planes de Estados Unidos de desarrollar un sistema global de defensa antimisiles. En la conferencia de Moscú sobre seguridad internacional, Paznigier calificó a Washington como el probable adversario de Moscú. Para superar la defensa antimisiles, Víktor Viktorovich propuso utilizar los complejos Sarmat y Avangard. Aún se desconoce si Gerasimov podrá volver a burlar a sus adversarios y mantenerse en el cargo. Los ocupantes llevaban reuniendo tropas en la dirección de Pokrovsk desde el verano y tanteaban los puntos débiles en la defensa ucraniana. A su favor están los enormes recursos de Rusia, que no escatiman para lograr sus objetivos, y la gran cantidad de aventureros que se dejaron seducir por el contrato y el nuevo estatus de héroe. Y Pokrovsk en 2025 podría convertirse en una batalla importante y clave, como en su momento lo fue el pueblo checheno de Komsomolsk. El mundo está paralizado en una tensión de giro histórico. China, que hasta ayer mantenía cautelosamente la distancia, ahora juega un juego completamente diferente. Pekín se aparta demostrativamente del Kremlin y tiende la mano hacia ustedes. Xi Jinping y Trump del mismo lado. Inimaginable, pero es un hecho. Todas las señales lo indican. La vieja alianza con Moscú se resquebraja y Estados Unidos presiona con una fuerza sin precedentes. El tablero geopolítico ha sido volcado y las consecuencias pueden ser grandiosas. ¿Qué hay detrás de esta alianza y por qué el Kremlin está en pánico? Más detalles en el reportaje. ¿Tregua o calma antes de la tormenta? China anunció la suspensión de un arancel adicional del 24% sobre los productos estadounidenses. El alivio durará un año. Al mismo tiempo, el arancel básico del 10%, que se introdujo en respuesta a un arancel similar de Trump anunciado en abril, se mantiene. Estados Unidos es el mayor mercado para los productos, China es el mayor productor de productos. China gana dinero colocando sus productos en los mercados más grandes. Y como ya sospechábamos, Estados Unidos es lo primero y principal. La decisión de renovar los acuerdos se tomó tras una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, informa Reuters. Gracias a ello, también se eliminaron aranceles de hasta el 15% sobre ciertos tipos de productos agrícolas procedentes de Estados Unidos. Desde un punto de vista económico, China y Estados Unidos no pueden estar en bandos diferentes, digamos, no en bandos opuestos, sino ser adversarios. De hecho, están en bandos opuestos porque compiten por ver quién tiene la economía más fuerte. En el Ministerio de Finanzas de China señalaron que suspenden todos los aranceles impuestos el 4 de marzo. Sobre la soja y otros productos agrícolas estadounidenses, incluyendo maíz, trigo, sorgo y pollo. Se ha declarado que la decisión se tomó de acuerdo con el consenso alcanzado en las consultas económicas y comerciales entre China, which is often abbreviated as CN, is a country located in East Asia. Estados Unidos, país de América del Norte. Además, Estados Unidos y China acordaron establecer una comunicación directa entre sus fuerzas armadas. Como declaró el jefe del Pentágono, Pete, esto ayudará a prevenir posibles conflictos entre los países. Otro paso que China dio hacia Estados Unidos fue la renuncia a la importación de petróleo ruso. Según Bloomberg, grandes empresas y pequeñas empresas privadas en China cancelaron casi la mitad de sus suministros de petróleo procedentes de Rusia tras las sanciones estadounidenses de octubre contra Rosneft y Lukoil. Cuando surge la pregunta de a quién elegirá China, a Rusia o a Estados Unidos, hay que entender algo muy simple. Está Estados Unidos, un estado, el más grande, que es California, y la economía de California equivale a 2 economías de Rusia de un solo estado. Estados Unidos en América como 2 economías de la Federación Rusa. Por supuesto, para China, Estados Unidos es mucho más importante que Rusia. Putin no quiere dejar ir a uno de sus pocos socios, así que envió a su primer ministro con un saludo a Pekín. Como resultado de las negociaciones, las partes firmaron cerca de 10 documentos sobre cooperación en los ámbitos de la energía, el espacio y las altas tecnologías.
Y desde Estados Unidos es interesante que el territorio ha sido derribado. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rusia se está sumergiendo cada vez más en la dependencia económica de China. Los proyectos de materias primas en el lejano Oriente y Siberia están convirtiendo la región en una base de recursos para China, mientras que las comunidades locales quedan al margen de los beneficios prometidos. Esto fue hecho urgentemente por los Burevestnik y Poseidón rusos. Estados Unidos obtuvo armamento nuclear en respuesta. Trump lo permitió. En el equipo, el juego a cuchillo ha comenzado. Putin dio el primer paso para intimidar a Washington, pero se equivocó. En este momento, Estados Unidos lleva la delantera, mientras que Rusia permanece al otro lado de las barricadas, donde la furia de Trump no tiene límites. La cuenta atrás ha comenzado. En un momento hablaremos de cómo podría terminar la competencia nuclear entre Estados Unidos y Rusia. El reloj del juicio final se acerca a la medianoche. Tras la negativa de Putin a aceptar las condiciones de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, Rusia y Estados Unidos comenzaron a blandir sus garrotes nucleares. En la Casa Blanca y el Kremlin han empezado a considerar la realización de pruebas nucleares. Las pruebas nucleares son ensayos controlados que se realizan para estudiar el funcionamiento y los efectos de las armas nucleares. La Federación Rusa intenta utilizar el tema en Ucrania, en posibles intentos nucleares como el último argumento de los reyes en el momento de llevar a cabo sus propios planes para terminar la guerra. Durante una reunión de Putin con el Consejo de Seguridad de Rusia, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, propuso al dictador preparar pruebas nucleares a gran escala, calificándolo como una respuesta a las acciones de Estados Unidos. A finales de este año, Estados Unidos planea adoptar un nuevo complejo de misiles de alcance medio llamado Dark Owl, con misiles hipersónicos con un alcance de 5,5 mil kilómetros. Y en el futuro se prevé el despliegue de este complejo en Europa y en la región Asia-Pacífico. El tiempo de vuelo de tal misil desde el territorio de Alemania, donde se planea desplegar este complejo de misiles, hasta los objetivos en la parte central de Rusia, es de aproximadamente 6 a 7 minutos. En realidad, fue Putin quien primero puso en marcha la espiral de escalada nuclear, y sus servidores. Se puede con reverencia prepararse para ir ante nuestro comandante supremo solo para que utilicen este ejército. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre posibles pruebas nucleares, así como el lanzamiento del misil balístico intercontinental Minuteman III, fueron una respuesta a las amenazas de los Burevestnik y Poseidón. Rusia realiza pruebas, China realiza pruebas, pero ellos no lo dicen. Saben, nosotros somos una sociedad abierta, somos diferentes. Tenemos que hablar de esto, de lo contrario, ustedes lo escribirán. Ellos no tienen periodistas que escriban sobre esto. Vamos a realizar pruebas. Las pruebas nucleares son un paso serio. Oficialmente, las superpotencias no las han realizado en más de 30 años. Moscú realizó su última prueba atómica en 1990, Estados Unidos en 1992. El documento clave en la cuestión de la disuasión mutua entre las dos superpotencias nucleares es el Tratado Bilateral entre la Federación Rusa y Estados Unidos, START-3, sobre la reducción mutua y el monitoreo de los arsenales nucleares. La vigencia del documento es hasta febrero de 2026. Pero en 2023, el país ocupante suspendió unilateralmente el tratado. Hoy en día, en cuestiones nucleares, China tiene la mayor influencia sobre Rusia. Y yo recuerdo que fue precisamente la reacción oficial de Pekín la que en su momento puso punto final a los intentos de la Federación Rusa de desestabilizar la situación en la arena internacional en el momento de un posible uso de armas nucleares tácticas en el territorio de Ucrania. No es casualidad que Donald Trump, después de reunirse con Xi Jinping en Corea del Sur, haya declarado que están trabajando en un plan de desnuclearización para Estados Unidos, Rusia y China.
Según los expertos, si Moscú no abandona su retórica nuclear en un futuro próximo, además de los estadounidenses, los chinos también comenzarán a presionar a las autoridades rusas. Además de la presión militar responsable por parte de Estados Unidos sobre la Federación Rusa y las respuestas enfáticas, también se deben esperar, en consecuencia, esfuerzos diplomáticos por parte de Pekín oficial. Alarma urgente, el norte arde de tensión. Finlandia despliega 15.000 soldados en la frontera con Rusia, preparándose para ejercicios a gran escala. En Moscú cunde el pánico, los funcionarios palidecen, las regiones forman apresuradamente milicias populares y los generales del Kremlin evitan la mirada de Putin. La confianza del dictador se desvanece junto con los últimos restos de control sobre la situación. ¿No ha llegado el momento en que el miedo finalmente regresa al lugar de donde todo comenzó? Todos los detalles ahora mismo. Actuando de manera preventiva, Finlandia despliega 15.000 soldados en la frontera con Rusia. Los finlandeses se preparan para la mayor serie de ejercicios militares de este año. En ellos participarán reclutas, reservistas, militares profesionales, así como unidades de los países aliados Suecia y el Reino Unido. Según informaron las fuerzas terrestres del país, el objetivo de las maniobras es comprobar la preparación del ejército para defender el Estado y fortalecer la cooperación con los aliados en el marco de la OTAN. Una acción agresiva por parte del país ocupante en el territorio del país ocupante, directamente cerca de las fronteras de Finlandia, actualmente se observa una intensa construcción de nuevas bases militares del ejército del país ocupante. Se trata de Petrozavodsk, Kandalaksha y otras localidades en el territorio de la Federación Rusa, lo que indica el traslado de unidades del ejército ruso. Uno de los episodios más importantes será el ejercicio Lively Centra, que tendrá lugar en el sur de Finlandia del 27 de noviembre al 4 de diciembre. Implicará casi 7.000 unidades aproximadamente. All of the participants who are actively participating in this particular context. Con esto respectivamente el llamado estatus neutral. Es decir, no hay fundamento para afirmar que se establecieron relaciones amistosas de vecindad después de la ocupación de los territorios finlandeses. La presencia militar rusa cerca de las fronteras de Finlandia ha ido aumentando de forma constante. En la primavera de 2023, Finlandia se convirtió en miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto provocó una reacción brusca por parte de Rusia, empeorando las relaciones bilaterales. Además, Finlandia impuso sanciones contra Rusia y se negó a conceder asilo a los rusos que huían de la movilización. Después de eso, los siervos de Putin acusan a los finlandeses de todos los pecados en cualquier oportunidad. Por ejemplo, en septiembre, el exalcohólico presidente Dmitry Medvedev decidió que Finlandia se estaba preparando para atacar a Rusia. Tras unirse a la OTAN, bajo el pretexto de medidas defensivas, Helsinki sigue un rumbo de confrontación preparándose para la guerra con Rusia, aparentemente preparando una base para atacarnos. Además, según su versión, Rusia supuestamente tiene derecho legal a recibir reparaciones de Finlandia por la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente en su momento pagaron muy poco gracias a la buena voluntad Después del alcohólico Medvedev, el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, también hizo declaraciones agresivas. Él declaró, o más bien amenazó, que Rusia está lista para defenderse en cualquier momento. Tienen todo lo necesario. Medvedev también habló de esto anteriormente. No podemos ignorar el hecho de que Finlandia en este momento es miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Y esto implica también un cambio en nuestros enfoques militares, la organización de la frontera y la repulsión de posibles actos hostiles. Los líderes políticos y militares de Finlandia hacen todo lo posible para subrayar que un ataque de Rusia sería un acto de locura suicida. La Federación Rusa demuestra su disposición a un enfrentamiento directo con el bloque de la OTAN y en consecuencia no es el primer país que estará en el punto de mira. Para los ejércitos de los países ocupantes, estos son respectivamente Finlandia y los estados bálticos.
Por eso los riesgos son altos. De ello da cuenta también la formación de nuevas unidades militares en el distrito militar de Leningrado y, en consecuencia, el despliegue de infraestructura militar directamente cerca de las fronteras con Finlandia. Anteriormente se informó que Finlandia propuso a la OTAN instalar una nueva base militar en su territorio, Helsinki, que podría convertirse en una base para grandes drones de reconocimiento de la OTAN. Un giro de los acontecimientos increíble. Los Balcanes despiertan y esta vez están del lado de Ucrania. Columnas de vehículos parten desde Zagreb y Kosovo. Una generosidad fenomenal. Grecia está preparando sus casas para enviarlos. En el horizonte hay una nueva era de apoyo. El cielo ucraniano recibirá un poderoso refuerzo capaz de cambiar el curso de la guerra. Desde la península balcánica hasta el frente ucraniano, una sola señal en común. Es hora de actuar. Todo lo más importante sobre esto y más en el reportaje dentro de un momento. Recientemente, Ucrania recibió un nuevo y significativo paquete de ayuda militar de Croacia. Además, Ucrania y Croacia acordaron la producción conjunta de armamento. El ministro de Defensa de Ucrania, Denis Shmyhal, y el ministro de Defensa de Croacia, Ivan Anušić, firmaron una carta conjunta de intenciones para profundizar la cooperación en la industria de defensa. Agradeció a Croacia por los 13 paquetes de ayuda militar proporcionados, por un valor de más de 200 millones de euros. Pronto esperamos el 14º paquete de ayuda y el 15º antes de que termine este año. Durante la reunión también discutimos la participación conjunta en el mecanismo SAFE y la posibilidad de que Croacia se una a la iniciativa Pearl. Agradecemos la consideración de esta cuestión. Denis Shmyhal, ministro de Defensa de Ucrania. Ya a principios del próximo año se llevará a cabo un foro industrial conjunto de fabricantes de productos de defensa. El mayor interés de Croacia, por supuesto, está en la producción de diferentes tipos de drones, que ya han revolucionado la forma moderna de hacer la guerra. Además, la parte croata ayudará a Ucrania en la cuestión del desminado. Se destacó el papel de Croacia en el trabajo de la coalición para el desminado. La experiencia de este país amigo es importante para limpiar nuestra tierra. La empresa croata Dok Ing ya ha entregado 69 máquinas para el desminado y ha comenzado la producción de repuestos en Ucrania. Denis Shmyhal, ministro de Defensa de Ucrania. Grecia muy pronto entregará a Ucrania obuses M110A2 de fabricación estadounidense. 150.000 unidades de municiones y misiles Suni, o ayuda militar por un valor total de aproximadamente 199 millones de euros serán transferidos a Ucrania a través de Chequia. Además, Grecia, bajo la presión de otros países de la OTAN, podría vender parte de sus casas Mirage 2000. Grecia ya ha adquirido a Francia 24 cazas más modernos Rafale, y teniendo en cuenta que el soporte técnico para los cazas 2005 finalizará en 2027, busca deshacerse de los antiguos. Sin embargo, las negociaciones con la India sobre la venta de estos cazas han llegado a un callejón sin salida. Otros países balcánicos tampoco encontraron interesados. Grecia está negociando con Francia la adquisición de otros 6 a 12 cazas Rafale, y busca conseguir una rebaja en el precio a cambio de vender parte de los Mirage 2000. Ahora los griegos están negociando con Francia la compra de otros 6 o 12 Rafale. Un precio más bajo a cambio de vender parte de los Mirage 2000. Actualmente Grecia tiene 25 de estos aviones en servicio. Estados Unidos está presionando al país para que adquiera más sistemas de armamento en el marco del programa de lista prioritaria de necesidades de Ucrania. Por eso, la compra de parte de los Mirage 2000 de Atenas por parte de Kiev es solo cuestión de tiempo. Incluso la República parcialmente reconocida de Kosovo está ayudando a Ucrania. Pristina ha anunciado la entrega a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar. El país balcánico está dispuesto a ayudar en la medida de sus posibilidades. Los detalles de la ayuda no se divulgan. Se sabe que incluye proyectiles de mortero de varios calibres, entre ellos de 120 milímetros, 60 milímetros y 81 milímetros, camiones militares, vehículos blindados y automóviles tácticos. Estamos decididos a apoyar a Ucrania en todos los aspectos de acuerdo con nuestras capacidades.
condiciones y posibilidades. Ehud Makedonci, ministro de Defensa de Kosovo. El ministro de Defensa de Kosovo publicó en las redes sociales un video donde las fuerzas de seguridad de Kosovo y el ejército británico entrenan a militares ucranianos. Los países de Europa del Este y los Balcanes ayudan activamente a Ucrania con diferentes tipos de armamento y realizando entrenamientos en su territorio. Este tipo de apoyo muestra perfectamente su actitud hacia el mundo ruso y Putin. Rusia está intensificando los ataques contra el sistema energético ucraniano y cambiando la táctica de sus ofensivas. Moscú lanza cientos de drones capaces de superar los sistemas de defensa antiaérea y equipados con cámaras de puntería mejorada. Rusia ha convertido los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania en una operación sistemática, dirigida no solo a dañar temporalmente las redes, sino a destruir la viabilidad de grandes territorios del país en vísperas del invierno. El objetivo de los ataques: privar a las regiones de calefacción y electricidad, socavar la industria, provocar una emigración masiva y crear presión política sobre Kiev, escribe The Economist. En estas condiciones, la defensa antiaérea se vuelve críticamente importante, pero este año los socios occidentales están actuando de manera preventiva, reforzando el cielo ucraniano y el sistema energético antes de la llegada del frío. Nosotros no estamos empezando a prepararnos para esta temporada de invierno recién ahora. Comenzamos a prepararnos aún al final de la pasada temporada de invierno. Ya en noviembre, el Reino Unido comenzará la producción en serie de los drones antiaéreos ucranianos Octopus, un proyecto conjunto entre Kiev y Londres, diseñado para proteger rápidamente el cielo de los drones y misiles enemigos. Nuestros amigos ucranianos compartirán tecnologías y propiedad intelectual con el Reino Unido, y nosotros, a su vez, haremos lo mismo. Seguiremos desarrollándolas más adelante, y los produciremos en masa para suministrar mensualmente a Ucrania miles de drones interceptores, contó el Carnes, vicesecretario de Estado de las Fuerzas Armadas en el Parlamento británico. Estos drones formarán parte del sistema que ha recibido el nombre de Escudo Antiaéreo. Esta unirá los sistemas de defensa antiaérea occidentales como el Patriot, Iris-T, NASAMS, así como nuevas instalaciones móviles que Alemania y otros aliados entregarán a Ucrania antes del inicio del invierno. Los primeros drones serán probados por los militares ucranianos. Y si las pruebas resultan exitosas, la producción se ampliará y parte de los drones probablemente se fabricará ya en Ucrania. Al mismo tiempo, las autoridades del Reino Unido están ampliando el programa de producción de misiles multipropósito. Se planea entregar a Ucrania 5.000 unidades de este armamento para reforzar la defensa antiaérea. También anunciamos la ampliación del programa de producción en el Reino Unido para proporcionar a Ucrania 5.000 nuevos misiles multipropósito. Esto permite crear nuevos puestos de trabajo en Belfast y otras ciudades, además de fortalecer la defensa antiaérea de Ucrania para el próximo invierno. Paralelamente, los aliados europeos están reforzando el apoyo al sector energético de Ucrania. Alemania y otros países de la OTAN están movilizando recursos, desde misiles de defensa antiaérea hasta ayuda para el sector energético, para que Ucrania pueda soportar el invierno y resistir los ataques a la infraestructura crítica. Alemania ya ha pagado 390 millones de euros. Otros 30 millones los acordamos en verano, pero hoy quiero informar que invertiremos 30 millones adicionales. De este modo, estamos proporcionando 450 millones de euros. Este dinero permitirá adquirir los equipos técnicos necesarios para salvar a Ucrania. Además, la UE está preparando un paquete de apoyo invernal para Ucrania. A los 3.000 millones de euros ya proporcionados, se ha añadido una nueva garantía de 800 millones para la compra urgente de gas. Así lo informa la embajadora de la UE en Ucrania, Katerina Maternova. La ayuda abarca la reparación de redes eléctricas, el suministro de generadores y transformadores. También hemos brindado y seguimos brindando una ayuda significativa en el sector energético. No solo con generadores para las personas y las empresas, sino también con estaciones transformadoras y de compresores para ayudar a restaurar las redes eléctricas, las redes de distribución de gas y los compresores que suministran gas, así como los almacenes que han sido distribuidos. También brindamos apoyo financiero a las empresas estatales y a las grandes compañías energéticas para la reparación de su equipamiento. Además, suministramos más de 2 gigavatios de electricidad al día.
De este modo, el apoyo a Ucrania este invierno alcanza un nuevo nivel, desde modernos sistemas de defensa antiaérea hasta un suministro energético sostenible. Y sea lo que sea que planee el Kremlin, Ucrania junto con sus aliados aspira no solo a un éxito táctico, sino a uno estratégico para resistir el frío, conservar la fuerza y la capacidad de defenderse. Todos al frente, Putin dio un paso que lo demostró. El segundo ejército del mundo se ha desvanecido. En estos momentos se está implementando una movilización a gran escala en la Federación Rusa. Se han quedado sin soldados. El dictador exige una nueva tanda de carne de cañón. Los rusos no quieren ir a morir. El Kremlin está nervioso. Nada sale como planeado. Se necesitan voluntarios para proteger las refinerías de petróleo. Rusia se está desmoronando. No se pierda todo esto a continuación. La cadena de carne de cañón, Putin firmó una ley sobre el reclutamiento durante todo el año para el ejército ruso. Nos sentimos seguros, firmes, y a pesar de ciertas pérdidas, estas, por supuesto, estarán relacionadas con muchas inspecciones. La nueva ley permite que las oficinas de reclutamiento trabajen sin descanso y será aún más difícil evadir el servicio militar. Él, en este caso, Está de nuestro lado, definitivamente. estará detrás de nosotros. Solo ese optimismo pronto abandonará a estos héroes. Nunca vayas al Esebo. Lo lograrás. ¿Cuántas personas perdimos? Es simplemente... Perderemos aún más porque Putin está haciendo todo lo posible para lograrlo. Según el nuevo procedimiento, la selección para el ejército se llevará a cabo durante todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y no solo durante... Según las nuevas reglas, ahora las citaciones pueden publicarse en el registro electrónico estatal, y el plazo para presentarse en la oficina de reclutamiento no debe exceder los 30 días desde el momento de la publicación. La llamada primera ola de movilización parcial en el territorio de la Federación Rusa, según las estimaciones de la propia parte rusa, hizo que más de 1.500.000 ciudadanos de ese país abandonaran el territorio. Paralelamente, Putin firmó otra ley que permite involucrar a reservistas en la protección de infraestructuras críticas. Los medios rusos señalan que se trata de reforzar el control sobre las estructuras militares y energéticas. Por lo visto, se trata precisamente de una movilización de carácter encubierto, es decir, bajo el pretexto de involucrar a reservistas, aquellos ciudadanos de la Federación Rusa que están en la llamada reserva de combate y han firmado los documentos correspondientes con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. A ellos, al parecer, los enviarán directamente a la línea de contacto de combate y los objetos estratégicos serán defendidos ya directamente en la línea cero. En palabras sencillas, las nuevas reglas de Putin de hecho legalizan las redadas durante todo el año y la presión constante sobre los reclutas. Y mientras el dictador del Kremlin toma decisiones desde su cálida oficina y cuenta cómo los rusos hacen fila voluntariamente para ir a la guerra. Aquí los chicos van voluntariamente, van por su propia voluntad. Y vienen de a 50, de a 60. Miles al mes vienen por sí mismos, chicos. En el frente, los soldados rusos maldicen ese día. Porque algunos se dejaron llevar por el dinero, pero se quedaron sin nada. A otros simplemente los engañaron y los arrojaron como carne de cañón. Se me pusieron las ideas en su sitio más rápido. Me bastaron literalmente 3 a 4 meses para entender toda la esencia de la situación, para comprender cómo es en realidad. Prefiero que me atrapen, iré a la cárcel. Desde el inicio de la invasión a gran escala a Ucrania, el país agresor, Rusia, ha perdido cerca de
En el mes de noviembre hicieron 353.000 militares. Es decir, se trata de que las pérdidas del ejército ruso superan ampliamente la capacidad de reponer su personal. Es decir, la solución al problema de reponer el personal a través de voluntarios, incluso con incentivos materiales, y en su mayoría los voluntarios son habitantes de las regiones deprimidas de la Federación Rusa, no resuelve el problema de reponer el personal. Por muchos militares que envíe el Kremlin a Ucrania, aquí solo les espera la derrota y la muerte. Y el gobernante ruso lo entiende perfectamente. Pero a él no le importa. Eso no es todo. Estuve contigo, Darina Gutskalo. Más noticias infernales en nuestro próximo número. Mientras tanto, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Hasta luego.